Desde este jueves y en el Cine Gomón se proyecta el documental Retazos de la Memoria, dirigido por Juan Pablo Tobal. Justamente su director está aquí con nosotros, conectado a través de la plataforma de Meet. Hola Juan Pablo, un gusto recibirte aquí en Cinefilia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? El gusto es mío, gracias por el espacio. No, por favor, un placer. Y justamente este es un documental muy particular, dado que podríamos decir que es un documental vivencial, es decir, vos te metiste en la cultura de una comunidad y fuiste participando de ciertos ritos de curación, de sanación, de integración con la naturaleza. Contanos cómo fue tu vivencia y qué te llevó, digamos, a generar este proyecto. Bien, Retazo de la Memoria es el producto de un proceso de no menos de 10 años que vengo realizando con Jason Castillo, que es protagonista, pero Sí, aparte es un investigador amazónico y un artista visual, ¿no? Eh, y básicamente hemos viajado por distintos lugares de la Amazonía. Él viene haciéndolo hace 15 años. Él tiene un trabajo muy, muy fuerte con comunidades, con abuelos, con procesos pedagógicos, con los niños de las comunidades indígenas, ha vivido en la Amazonía, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado en un momento, yo estaba produciendo una serie a nivel latinoamericano sobre comunidades indígenas, se llamó Guardianes de la Lengua, salió en Canal de Encuentro y en otros lados, y junto con Jason coincidimos y empezamos a trabajar juntos para difundir mensajes, procesos que venían bueno, de la Amazonía, ¿no? Que tienen otra forma de pensar y de vincularse con la naturaleza que a nosotros siempre nos ha resonado y nos ha parecido importante llevarlos a la ciudad y a otros espacios. Entonces, este proceso que inicié con Jason hace mucho tiempo atrás y que él venía haciendo como una búsqueda personal y profesional, empezamos a empujar juntos, suceden distintos procesos y finalmente logramos Retazo de la Memoria. Junto con el resguardo indígena de Litilla, siempre trabajamos con las comunidades, pues en este caso lo trabajamos con el resguardo indígena de Litilla, que viven en la Amazonía, en el Parque Nacional La Serranía del Chiribiquete, que es uno de los parques naturales más grandes de la Amazonía y mm, mejor conservados. Bien, es impresionante en términos de biodiversidad, pero aparte de resguardo del conocimiento tradicional y lugares considerados sagrados, ¿no? Ahí, claro. por decirte, lo consideran como la Capilla Sistina de la Amazonía porque han encontrado arte rupestre de miles y miles de años atrás, en Ujú, montañas, o sea, laderas enteras, digamos, ¿no? mm, Eh, entonces, bueno, en ese contexto empezamos a trabajar con la comunidad. Jason lo venía haciendo con los niños, daba talleres de arte a los niños, trabajaba en otros procesos con el capitán, con los sabedores. Y bueno, ha sido en el proceso junto con él y la comunidad que hemos logrado de a poco ir trabajando. Nosotros fuimos con una idea que veníamos trabajando de haber viajado a otras comunidades en la Amazonía y junto con ellos trabajamos mejor ese mensaje, ese guión, y bueno, logramos llevar adelante este proceso que sin duda, sin la apertura y la confianza de la comunidad hacia Jason y hacia mí y el equipo hubiese sido imposible. mm. Yendo más concretamente a una parte más técnica, tal vez, es increíble cómo la cámara se funde con el lugar, hasta desaparecer absolutamente. ¿Cómo fue trabajar con eso? Bueno, por supuesto que esto es un trabajo en colaboración, no solo con comunidad, no solo con Jason, sino con eh, un director de fotografía como Augusto Caro, que era una persona que tenía, bueno, tiene una fotografía muy delicada, muy poética, y que lo vinimos trabajando en base a referencias que nos interesaban, que me gustaban, y lo fuimos construyendo en el tiempo, y la verdad que a la hora, y por supuesto con Carlos Segovia, que es quien hace el sonido, que hay un trabajo también fino del sonido sobre lo que no se ve, pero sí se escucha, Mm. ¿no? De esos seres invisibles, de esa selva viva, ¿no? Eh, No, y y de bueno, esa conversación tan entre los íntima entre los sabedores, ¿no? Que, que parecen apropiarse de esta intimidad.
Sí, no, la verdad que es impresionante y al día de hoy, yo el otro día estaba viéndolo en el Cine Gomón, hace un tiempo no lo veía y todavía me impresionaba y me recordaba cuando estábamos adentro de la maloca trabajando o estamos en la selva, realmente se sentía como estar acompañado todo el tiempo en el proceso, ¿no es cierto? De quien estamos, pero de otra gente, de otros seres también. Es muy fuerte filmar en esas zonas, en selvas como esas, donde está tan virgen y se siente, la selva se siente, pues la selva en las comunidades es eso, el concepto de una selva que da vida, que da medicina, que da alimento, pero también que exige respeto y si no la tenés, pasan cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, y los sabedores son quienes negocian, acuerdan y logran el equilibrio con estos seres, ¿no? Ujú, ujú. Juan, yo cuando miro la película tengo un cuadernito al lado, anoto y qué sé yo, y entonces empecé a anotar docu. Después lo taché y puse toques ficcionales. Después lo taché. Puse ficción con un signo de pregunta y ya no sabía dónde pararme. Es Porque todo digo, eso. porque digo, sí, por ahí no es tan interesante hablar de los géneros porque sabemos que ahora confluyen, van y vienen, pero me parece que acá a mí me pasa algo porque y no lo pienso en ficción en carácter de ficticio o no real. A ver si puedo tratar de aclarar esto para dónde va la pregunta. Sino porque también me parece que hay un toque de intimidad que a vos te permiten, porque todos esos ritos y todo eso es como muy privado, muy íntimo y queda registrado, pero no deja de haber una puesta en escena para entender dónde me paro. Digo, salvo que realmente eso esté ocurriendo frente a tu cámara en ese momento. No quiero que me digas sí, pasó o no pasó, pero digo, la complejidad de mezclar todo El esto, artificio. sí, sí, para mezclar todo esto y que quede algo en una película que Luis empezó y dijo, este documental, así, bien, fuerte. Y yo me quedo como dando vueltas. No le vamos a poner género, chicos, no le vamos a poner género, que cada uno Está haga muy su propia bien. interpretación, sí que juega con algunos recursos, claramente, pero sí, eh, y hemos trabajado con referencias muy claras de dónde vienen, digamos. Digo, Tropical Melody Sí, es sí, una de ellas, apechantón, sí. y su director varias películas, Sí, La Fiebre, de una directora brasilera también. Bueno, sí, hay un trabajo ahí sobre lo de la selva y los seres, sí, sí. que bueno, que en un momento sí utilizamos ciertos recursos y puestas, sobre todo con Jason y la selva. Lo que tiene que ver con los sabedores Es. es, Es, sí. y el punto que aparecía el sabedor a la noche mientras nos estábamos por meter a dormir después de una jornada muy larga y dura, porque era muy duro filmar, eh, y aparecía Gori, que era el sabedor, y decía Jason, no habla mucho Gori, ¿no? Entonces decía Jason, ahora, es ahora. Y Eso. sí, chicos, Aprender. no sabíamos qué era el ahora. Ajá. Claro, Entonces claro. se filmaba y yo, vamos, o sea, sin meternos mucho, porque claro, era súper íntimo. Claro. Claro. Y hubo una apertura, él nos marcaba, el saber nos marcaba. Y, y hubo una confianza de apertura del día uno, pero después iba marcando, ¿no? Y la verdad es que o sea, hemos tenido la posibilidad de, con una cámara, un sonido, era todo muy bajo presupuesto, es el Inca de ahora, ¿no es cierto? Y en la Amazonía. Sí. Ujú. Eh, entonces, la verdad que, bueno, tuvimos la suerte de poder filmar realmente tradiciones que no se habían filmado Claro, nunca, digamos. O sea, claro. hemos filmado procesos de sanación y purificación que nunca lo habían mostrado ellos, como la chupa de enfermedad, como lo que hacen en el río, y la ceremonia a la que participamos tampoco había sido registrada, y mucho menos una flauta sagrada que se llama la flauta sagrada del Yurupari, que es como lo más sagrado que hay en la Amazonía, digamos. Mm, Así Yo, que bueno, yo me imagino que todo este proceso presupone un gran nivel de integración tuyo hacia esa comunidad.
a la que te estabas acercando? Yo tengo que ser honesto con ustedes, chicos. El proceso más íntimo lo tiene Jason, que es mi Claro. aliado en esto, ¿bien? Yo luego logro hacerlo y lo vamos construyendo. Pero quien viene trabajando, a quien conocen los niños desde de 5 viajes de trabajo con la comunidad, es Jason, que es el artista y es mi aliado en todos estos procesos creativos, ¿no? O sea, no es solo el protagonista, es aparte el profesor real de los niños, Claro. de talleres, es realmente que trabaja en procesos para difundir los conocimientos de los tradicionales y distintos procesos que se están dando en la comunidad. Entonces, Ok. junto con Jason, pero que empezamos a poder entrar más, pero la verdad sería mentira si te digo que esto es un proceso mío, porque no. Bien. Es un trabajo que empezó Jason y yo acompaño, lo vamos trabajando, logramos la apertura, logramos la confianza. Por supuesto que ellos nos autorizaron, colaboraron y fue un proceso en conjunto súper lindo que se trabajó con toda la comunidad, luego con todos los sabedores y luego con el capitán, digamos, un proceso súper lindo ahí y que obviamente uno aprende de todo este proceso. Yo, justo lo estaba diciendo, yo lo estaba pensando, digo, pedir permiso, ¿no? Para el registro. Claro. ¿Por qué supones? Digo, esto ya pasa por una. Digo, vos debés haber reflexionado, pensado un poco, ¿por qué pensás que permitieron? Porque, digo, hay algo ahí de lo sagrado, ¿no? De la cosa del rito, del mito, que en general seguramente siempre es como muy cuidado y muy de no para todos, es solo para los que están interviniendo en eso o para los que tienen las herramientas a los que les han dado las herramientas para. Y me parece que siempre, o por lo menos lo que uno piensa, es que en eso son como muy cuidadosos de mostrarlos para los que no saben. ¿Por qué te imaginas que sí aceptaron que se registre y que se muestre y que quede en un lugar? Algo de la pérdida, algo no sé. Sí, sí, ellos son conscientes que están en un proceso, o sea, esta comunidad, nosotros hemos trabajado en distintas comunidades y en esta película puntual estaba la necesidad, existe en términos generales la necesidad de difundir sus culturas porque están invisibilizadas, ¿no? Ujú, Eso para arrancar. Después, hay quienes son conscientes de que es importante visibilizar porque se está perdiendo, digamos, ¿no? mm, Y los sabedores van quedando cada vez menos, menos. ¿no? Claro. Y después, en este caso puntual, en el resguardo indígena, es un resguardo indígena. Eso quiere decir que es un lugar que le reconoce el Estado a estas 130 personas que vienen desmovilizadas de otra región del Amazonas y son 12 pueblos diferentes, integrantes de 12 pueblos diferentes, viviendo como una comunidad en ese resguardo. Mm. ¿Bien? Y ellos tienen la necesidad de, me parece a mí que era esta cuestión de, perdón, pero se van a escuchar algunos No ruidos pasa ambientales. nada. No problema. Pero bueno, esta comunidad puntual está iniciando procesos de recuperación de la cultura y de ese lugar sagrado. Claro. Entonces, también les interesaba mostrar que están haciendo esos procesos, también mostrar que su cultura la siguen trabajando y que ellos siguen conservando esas culturas, esas tradiciones. Ujú, Eh, y creo que como les decía anteriormente, bueno, Jason es una persona que tiene un don para conectarse con los sabedores, para conectarse con los niños, para conectarse y lograr este vínculo que permite apertura, digamos. Juan Pablo, ¿cuánto tiempo llevó esta experiencia? Mira, la experiencia, les decía, esto es producto de un proceso de más o menos 10 años de Sí, viajar con Jason a distintas comunidades. bien. El rodaje en sí Sí. fue corto. Ajá, Había un presupuesto y desapareció como todos, digamos, ¿no? claro. Entonces, de 5 semanas pasó a 8 días. Epa. Uf. Pero bueno, 8 previo... intensos días. Ajá, Claro. 8 intensos días, digo. súper intensos, Claro. súper intensos, pues éramos muy poca gente trabajando en condiciones súper complejas, con mucho equipo para ser tan pocos.
con mucha lluvia, con muchos rojitos, le decían que eran unas cosas que se te subían, como unas pulgas que te iba subiendo por todo el cuerpo y Mm. era tremendo. Eh, o sea, es toda una experiencia muy linda, pero es fuerte, porque terminás durmiendo, nosotros ya estamos acostumbrados, pero en hamacas, ¿no? Te levantan a las 4:30, el capitán te levantaba a las 4:30, claro, pero porque ellos se dormían temprano, cuando eso se iba, yo a las 7 ya están, 7, 8 ya están durmiendo. Claro. 4:30 te levantaba con el megáfono el capitán y con una música fuerte y era todo a levantarse. No tenías casi electricidad, o sea, lo tenías para cargar batería y demás en algunos momentos de la noche del capitán que tenía algún tipo de generador. Eh, bueno, tenía sus cuestiones, pero la verdad que entre ellos, entre la comunidad y los que éramos, le pusimos mucho amor y salió, creo, algo bastante lindo, un viaje lindo. Digo, más allá de esto que hablaba Luis de la cámara fundiéndose con el paisaje, digo, me parece que es algo para pensar también, porque si hay cierta poesía más allá del rito mismo, de las palabras que conforman el rito, la fotografía me parece que también ayuda mucho a pensar en algunos momentos muy poéticos de la película. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue trabajar esa fotografía? Le decía, con Augusto Caro, que es, la verdad, es un gran DF, digamos, pero yo no había trabajado ni con él ni con el sonidista. Mm. Imagínense ustedes que tu último momento, sin ni siquiera productor de campo, viajé para allá, reproduciendo de acá, hasta la seguridad, que era compleja en esa región, con cuestiones de conflicto armado y demás, Exacto. junto con Jason, que me iba ayudando, pero Jason estaba de viaje en otro lugar. Entonces, entre todos esos procesos, nos tocó también trabajar con gente de allá por cuestiones de presupuesto, pero Claro. aparte se dio una cuestión muy linda con Augusto, que es el director de fotografía, y con el sonidista Carlos. Y fue un trabajo previo, por suerte, con mucho tiempo y antelación, que fuimos trabajando la poética que se quería construir, la narrativa que se quería construir. Entonces fuimos desde el abrazo de la serpiente hasta lo que te decía Tropical Melody, a la fiebre, y fuimos trabajando básicamente casi frame por frame. Que bueno, después por supuesto, Sí, la vida te... ni la mitad de las condiciones, Claro. ni el tiempo, ni qué sé yo, pero íbamos todos sabiendo que buscábamos ese tipo de peli, ese tipo de poética narrativa, y creo que se logró algo que está bastante bien, y sin duda, Augusto no solo fue un gran DF que le dio imágenes muy lindas a la película, sino que ayudó muchísimo en otros procesos que tenían que ver con cuestiones de producción, de dirección, ¿viste? Cuando hay un equipo que está ayudando en todos los procesos. Pero Bueno, y sí. Ya que estamos hablando del equipo, habría que incluirlo a Jason como protagonista, que si bien vos ya venías de integrar un trabajo investigativo con él, era muy distinto ponerse al frente de la cámara y dirigirlo, ¿no? Mira, con Jason hemos tenido una experiencia porque Jason hicimos otros procesos. Ajá. Hicimos Guardián de la Lengua. Guardián de la Lengua, una serie que recorrimos Latinoamérica con Ivonne Lingüista, a los últimos hablantes de lenguas que están en proceso de extinción en toda Latinoamérica. Y siempre había un productor de campo, un guía en cada capítulo. En Colombia fue Jason. Entonces trabajamos con Jason, él guiaba y acompañaba a este host hasta la comunidad donde viajamos, que era la comunidad Matapi, en un lugar súper aislado, muy Sí. lejos. Entonces vos lo veías a Jason que ya en una condición natural con la cámara. Ya era parte de esta propuesta. No voy a decir documental porque queda abierto ahora para el público que lo pueda ver. Y ya que estamos hablando de esta propuesta, ¿dónde se puede ver días y horas?
En este momento me estoy yendo ya para Gomón porque voy a empezar en 10 minutos a Ajá, trabajar. Así que arrancamos el 16 hasta el 22 de julio toda la a semana. las 18:30 horas en el Gomón, Cine Gomón, y quizás se extienda una semanita más porque, bueno, con esto del Mundial, por Claro, ejemplo, el domingo se suspende la función, ¿no? claro, claro. Así que bueno, ahí estamos. Yo ahora me estoy yendo ya para allá Perfecto. y los esperamos. Después tendrá su otro proceso, va a tener su estreno en Córdoba, en otra provincia y en algún momento vamos a viajar para allá. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias por este momento en Cinefilia y mucha suerte con el documental. A ustedes por todo. Por favor, un abrazo. Fue la Abrazo, palabra de abrazo. Juan Pablo, Tobal. director del documental Ficción Retazos de la Memoria. Y ahora vamos a escuchar el tercer tema musical que corresponde a la próxima nota, es decir, Amor Travesti o Amor Traba. Hay un tema de Gabo Ferro que se titula Hay una guerra y aquí lo estamos escuchando.